Hola, me llamo Tamírez. Regresaba de la universidad una noche pesada, después de entregar un proyecto de arquitectura que nos había consumido toda la tarde. Las calles del centro de Guadalajara estaban casi desiertas. El eco de mis zapatos sobre el pavimento todavía resonaba en mi memoria, mientras subía al coche y encendía las luces. La ciudad parecía dormida, y el cansancio hacía que todo se sintiera más silencioso de lo normal. Conduciendo por avenidas conocidas, me concentraba en no pensar demasiado, repasando mentalmente los detalles del trabajo y lo que tendría que hacer al día siguiente. Las farolas amarillas proyectaban sombras largas de los árboles y de los postes, y por un momento me dio la sensación de que la noche estaba más oscura que de costumbre. Entonces la vi, una luz extraña que parecía flotar detrás de mi coche. Al principio pensé que era el reflejo de algún faro o un coche que venía detrás, pero al mirar por el retrovisor no había ningún vehículo. La luz mantenía la misma distancia, moviéndose con un ritmo que imitaba el mío, como si me siguiera deliberadamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi corazón empezó a latir más rápido y me obligué a respirar profundo mientras mi mano se cerraba con fuerza sobre el volante. Intenté acelerar, acercarme a la luz, pero cada vez que lo hacía, ésta desaparecía, como si jugara a esconderse de mí. La incredulidad y el miedo se mezclaban, y por un momento dudé de mi propia cordura. Mientras avanzaba hacia casa, no podía dejar de mirar por los espejos laterales, esperando que la luz reapareciera, y cada sombra me parecía sospechosa. Mis sentidos estaban alerta, el olor del asfalto caliente después de un día caluroso, el sonido lejano de un vendedor ambulante cerrando su carrito y hasta el viento que soplaba entre los edificios me parecían elementos amenazantes. Llegar a casa nunca había sido tan urgente. Al entrar al edificio, el ambiente cálido de la cocina y el aroma del café recién hecho me brindaron un alivio instantáneo. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la cabeza contra ella, intentando calmar la respiración acelerada y convencerme de que solo había sido un juego de luces, una coincidencia inexplicable. A pesar de la seguridad del hogar, el miedo no desapareció del todo. Cada sombra en el pasillo me hacía dudar, y cada crujido del piso antiguo me hacía girar la cabeza sin querer. Me sentía observada, aunque sabía que no había nadie allí. Era la mezcla de cansancio y esa extraña sensación de que algo invisible había estado a mi lado. Antes de dormir, intenté racionalizar todo lo ocurrido. Recordé las historias de la luz de la Minerva, que siempre me habían parecido exageradas, cuentos de otros que disfrutaban del miedo, pero algo dentro de mí ya no podía negar que había presenciado algo diferente, algo que se movía más allá de la explicación lógica, y esa sensación me mantuvo despierta mucho tiempo, con la mirada fija en la ventana mientras la noche continuaba silenciosa. Los días posteriores a aquel encuentro con la luz se sintieron extrañamente pesados. Cada vez que intentaba concentrarme en mis clases o en los planos de arquitectura, mi mente volvía a esa luz que me había seguido. Por las noches, los sueños comenzaron a invadirme. Veía una figura femenina vestida de blanco, de rostro indefinido, que parecía suplicarme ayuda mientras flotaba entre sombras y calles desiertas. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, y por un momento no sabía si todavía estaba soñando. A veces, mientras me incorporaba en la cama, sentía la sensación de que alguien estaba detrás de mí. Giraba la cabeza rápidamente y no encontraba nada, pero la figura blanca parecía permanecer en mi periferia, como si el sueño se hubiera filtrado en la realidad. El miedo comenzó a extenderse de formas inesperadas. Noté olores extraños en mi habitación, un aroma mezclado de flores marchitas y humo quemado que aparecía sin explicación. Cada vez que encendía la luz, el olor desaparecía, pero regresaba en los momentos de silencio y penumbra, haciendo que mi piel se erizara y mis manos temblaran ligeramente. Hablé de lo que estaba ocurriendo con mi familia, aunque no esperaba demasiado. Mi padre, Douglas, minimizó todo, atribuyéndolo al cansancio o al estrés de la universidad. Mi hermano,
Bruno Enrique, me miraba con una mezcla de incredulidad y curiosidad, pero no dijo mucho. Solo mi madre, Catarina, prestó verdadera atención. Recordó las historias de la luz de la Minerva que su abuela le contaba y me advirtió que algunas luces no eran solo luces, sino señales de cosas que merecían respeto. Cada noche, al intentar dormir, me encontraba repasando mentalmente la advertencia de mi madre. Sabía que las leyendas eran parte de la cultura de Guadalajara, algo que muchos tomaban como cuentos, pero la intensidad de los sueños y la persistencia de los olores me hacían dudar de mi escepticismo inicial. Sentía una mezcla de incredulidad, ansiedad y curiosidad que se enredaba en cada momento de silencio antes de dormir. Mis rutinas diarias comenzaron a cambiar sin que yo quisiera. Caminaba por las calles del centro con más cautela, evitando pasar cerca de avenidas oscuras o parques vacíos. Cada sombra, cada reflejo de luz en los cristales de los edificios me recordaba esa presencia que me seguía, una sensación que no podía racionalizar completamente y que me dejaba con el estómago apretado incluso en lugares familiares. Las noches se volvían cada vez más largas. A veces, al mirar por la ventana, juraba ver un destello tenue entre los árboles de la plaza cercana, como un reflejo que no pertenecía al mundo normal. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Sudor frío, respiración entrecortada, un impulso de alejarme de la ventana y cerrar las cortinas, aunque la curiosidad me retenía un instante más. A pesar de todo, mantenía la rutina de la universidad y de mi vida cotidiana. Trataba de convencerme de que todo era producto del cansancio o del estrés, pero en el fondo, una voz interior empezaba a advertirme que había algo más allá de la explicación lógica, algo que necesitaba atención, respeto y quizás un encuentro que aún no estaba preparada para comprender por completo. Después de varias noches sin dormir bien, decidí enfrentar lo que me estaba persiguiendo. La sensación de que algo quería mi atención no me dejaba en paz, y la curiosidad superaba el miedo. Me vestí con ropa cómoda, tomé mis llaves y salí al silencio de la ciudad. Las calles del centro estaban desiertas, y cada paso hacia el coche parecía amplificar el eco de mis propios movimientos. Conduje hacia la plaza de la Minerva, observando los postes de luz que parpadeaban y el reflejo de los faros sobre el pavimento mojado por un día de calor intenso. El aire nocturno traía consigo olores de asfalto y basura, mezclados con la fragancia distante de algún puesto de flores que cerraba. Todo parecía normal, y aún así, un escalofrío recorría mi espalda con cada sombra que se movía entre los árboles. Al llegar, la estatua se alzaba imponente y silenciosa, bañada en la luz amarilla de los faroles. Me acerqué despacio, sintiendo la tensión en cada músculo de mi cuerpo. Mis ojos buscaban cualquier movimiento y mi corazón latía con fuerza descontrolada. Fue entonces que la vi. Una mujer vestida de blanco emergía de la base de la estatua, como si hubiera estado esperando. Su presencia era etérea, casi translúcida, y un aura de tristeza flotaba a su alrededor. El miedo me paralizó unos segundos. Cada instinto me decía que corriera, pero una parte de mí sentía la necesidad de entender, de reconocer su existencia. Mis piernas finalmente se movieron y empecé a alejarme, pero cada paso parecía ser seguido por la figura. La plaza, que minutos antes me parecía tranquila, ahora estaba llena de sombras que danzaban con la luz de los faroles, y el sonido de mis propios pasos resonaba como un tambor acelerado en mis oídos. Corrí por las calles, tratando de mantener la respiración controlada mientras el miedo se mezclaba con incredulidad. La figura de blanco parecía deslizarse silenciosamente detrás de mí, sin hacer ruido, solo apareciendo y desapareciendo al filo de mi visión. Cada cruce de calles y cada esquina girada aumentaba la sensación de que algo sobrenatural me seguía, y mi cuerpo reaccionaba con sudor frío, manos temblorosas y un nudo constante en el estómago. Al llegar a mi vecindario, la familiaridad de los edificios y las luces cálidas de las casas no lograron calmarme del todo. Incluso dentro del coche, con las puertas cerradas, sentía que la presencia no se había detenido. Aparqué y me quedé unos minutos respirando,
mirando cada sombra, cada reflejo en los ventanales cercanos, esperando convencerme de que finalmente estaba sola. Finalmente, logré entrar a casa y cerrar la puerta con llave. Apoyada contra la madera, sentí un alivio momentáneo, pero mis manos seguían temblando y mi respiración era entrecortada. La sensación de haber sido seguida, de haber sido observada, tardó en abandonarme. Cada sonido en el piso, cada crujido del apartamento antiguo me hacía girar la cabeza, esperando ver algo que no quería que apareciera. Esa noche no dormí del todo. Me senté junto a la ventana, observando la plaza iluminada desde la distancia y recordando la figura que había surgido de la base de la Minerva. Sabía que lo que había visto no era un simple juego de luces, ni mi imaginación cansada. Algo me estaba pidiendo atención, algo que yo aún no comprendía, y el miedo, mezclado con una extraña necesidad de respeto, me acompañó hasta que el sol empezó a asomar tímidamente sobre Guadalajara. Los días posteriores a mi investigación nocturna fueron extraños. Los olores de flores marchitas y humo quemado seguían apareciendo de vez en cuando en mi habitación. Y los sueños con la mujer de blanco continuaban. Cada despertar era un recordatorio de que aquello no había terminado, y que la figura seguía buscando algo que yo aún no entendía del todo. Mi familia notaba mi inquietud. Mi padre seguía racionalizando todo, mientras Bruno Enrique se limitaba a observarme con curiosidad, pero sin decir mucho. Solo mi madre insistía en que prestara atención a las señales. Recordó nuevamente las historias de la luz de la Minerva y me recordó que, según la tradición, ciertos espíritus no descansan si no se les muestra respeto. Aquellas palabras resonaban en mi mente mientras trataba de conciliar la razón con lo que había vivido. Una tarde, decidí que no podía seguir esperando. Salí con flores frescas que había comprado en el mercado local y unas velas pequeñas. Todo estaba preparado para un gesto simple, pero cargado de intención. Mostrar respeto a la figura que, de alguna manera, parecía reclamar atención. Mientras caminaba hacia la plaza, mi corazón latía con fuerza, y cada sombra de los árboles me hacía dudar por un instante. Coloqué las flores en la base de la Minerva y encendí las velas, dejando que la luz titilante iluminara el mármol de la estatua. Me senté a cierta distancia, observando en silencio, con el miedo y la esperanza entrelazados. Por primera vez en días, no sentí una amenaza inmediata, sino una presencia que parecía más tranquila, como si mi gesto hubiera sido entendido. Aquella noche regresé a casa con una sensación extraña, mezcla de alivio y respeto. Los olores que antes me perturbaban dejaron de aparecer. Los sueños comenzaron a ser más difusos y la figura de blanco ya no aparecía con la misma insistencia. Era como si la calma se hubiera restablecido y algo dentro de mí supiera que había cumplido con un deber silencioso hacia la leyenda. Los días siguientes confirmaron que algo había cambiado. La rutina volvió a la normalidad, los fantasmas de mis pesadillas se desvanecieron y la inquietud que me acompañaba al mirar la plaza se transformó en una curiosidad tranquila. Entendí que no se trataba de miedo sin sentido, sino de un recordatorio de que las historias locales llevan consigo enseñanzas y respeto por lo desconocido. Reflexioné sobre mi escepticismo inicial. Siempre había pensado que las leyendas eran exageraciones, cuentos para asustar, pero mi experiencia me enseñó que, aunque la explicación lógica no siempre aparece, algunas tradiciones merecen atención. No se trata de creer ciegamente, sino de reconocer lo que otros, por generaciones, han aprendido a respetar. Al pasar por la plaza, veo la Minerva iluminada y siento un vínculo silencioso con lo que viví. La ciudad sigue su ritmo, los coches pasan, la gente camina, y yo sé que esa luz misteriosa que tanto miedo me dio, finalmente encontró tranquilidad. Y aunque nunca hablé directamente con nadie sobre lo que sentí, sé que mi respeto fue suficiente para que la leyenda continuara su curso, dejando una huella silenciosa en mí que nunca olvidaré. Soy Ricardo,
Siempre he vivido en Guadalajara y mi rutina diaria parecía seguir un ritmo casi predecible. Mis días comenzaban temprano con el café que mi padre, Damián, preparaba antes de ir a la mecánica donde trabajaba. Maya, mi hermana menor, todavía dormía, y yo aprovechaba esas primeras horas para revisar correos y organizar mis tareas. La casa tenía el olor familiar de pan recién horneado del barrio y el calor de las paredes pintadas de colores vivos que recordaban la infancia que compartimos con mamá antes de que falleciera. En la universidad me sentía cómodo, pero no del todo integrado. Tenía amigos, sí, pero prefería los espacios tranquilos y las rutinas controladas. A veces, después de clases, caminaba solo por las calles de Guadalajara, observando los puestos de frutas y tortillas, escuchando los vendedores y los murmullos de los vecinos. Esa sensación de familiaridad me hacía sentir seguro, aunque también había un vacío que no podía llenar, una especie de nostalgia silenciosa que llevaba dentro desde la muerte de mamá. Una tarde, mientras revisaba mensajes en línea, algunos amigos me recomendaron un nuevo juego de rol en línea. Dijeron que era increíblemente inmersivo, con gráficos tan detallados que parecía casi real. Al principio dudé, pensando en el tiempo que debía dedicar a la universidad y al trabajo, pero una parte de mí, quizá la que siempre buscaba escapar de la rutina, me impulsó a probarlo. La primera conexión con el juego fue extraña y fascinante al mismo tiempo. Al crear mi personaje, sentí una curiosidad intensa, un deseo de explorar aquel mundo medieval lleno de castillos y guerreros, pero había algo inquietante, algunos símbolos en los menús y nombres de personajes que parecían familiares, aunque no lograba recordar de dónde. Ignoré la sensación, pensando que mi mente jugaba trucos por la emoción del juego. Esa misma noche, después de cenar los tacos que Maya había ayudado a preparar, revisé mi correo y encontré un mensaje sin remitente. Contenía símbolos extraños y frases que hablaban de batallas antiguas, de guerreros y recuerdos que debían permanecer vivos. Mi primer impulso fue borrarlo, pero algo me detuvo. Había una familiaridad inquietante, como si esas palabras tocaran recuerdos que no sabía que tenía. La curiosidad y el miedo se mezclaron, y pasé horas frente a la pantalla sin dormir, intentando comprender aquel mensaje. Los días siguientes, el juego comenzó a absorber mi atención de manera casi obsesiva. Cada noche, exploraba mazmorras y campos de batalla virtuales, enfrentando enemigos que parecían surgir de relatos medievales antiguos. Me sorprendía a mí mismo comparando los mapas del juego con calles de Guadalajara, y sentía un extraño eco de lugares y nombres que no reconocía conscientemente. Esa sensación me mantenía inquieto, pero al mismo tiempo atraído. Maya empezó a notar mi cambio. Me veía distraído, con los ojos rojos de tantas noches frente a la computadora. Trataba de invitarme a conversar o dibujar juntos, pero yo evitaba sus preguntas, temiendo revelar que algo dentro de mí se removía sin poder explicarlo. Mi padre también lo percibió, y me recordó que no debía perderme en juegos virtuales, pero me resultaba imposible ignorar la mezcla de fascinación y temor que me empujaba a continuar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, tuve mi primer sueño vívido. No era solo un sueño. Sentí la fuerza de los caballos, el olor de la sangre, el frío del acero contra mi piel. Soldados caían a mi alrededor y yo, de alguna manera, sabía que era parte de aquello. Desperté con el corazón acelerado y un sudor frío cubriéndome, confundido entre lo que había vivido en la realidad y lo que había visto en aquel mundo que parecía tan tangible. Algo estaba comenzando a romper la línea entre mi vida cotidiana en Guadalajara y los recuerdos de algo que no entendía. Desde aquella primera noche, los sueños comenzaron a repetirse, cada vez con mayor intensidad. No eran simples imágenes pasajeras. Sentía el peso del acero, el calor de la sangre recién derramada y los gritos de los soldados a mi alrededor. Al despertar, me costaba distinguir lo que había sucedido en mi habitación y lo que había ocurrido en esos campos de batalla medievales que parecían tan reales. La confusión me acompañaba incluso al caminar por las calles de Guadalajara,
donde cada esquina parecía resonar con ecos de tambores de guerra. Poco a poco, noté que los símbolos que aparecían en los correos y en el juego comenzaron a surgir en mis sueños. Banderas desgarradas, escudos con marcas desconocidas y nombres que, aunque no reconocía conscientemente, me provocaban un escalofrío. Intenté racionalizarlo, diciendo que mi mente estaba absorbiendo demasiada información del juego y mi vida diaria, pero la sensación de familiaridad era demasiado intensa para ignorarla. Mis días empezaron a verse afectados. En la universidad me costaba concentrarme. Mi atención se dispersaba con facilidad y sentía un cansancio profundo, a pesar de dormir las horas necesarias. En casa, evitaba contarle a mi padre sobre los sueños, temiendo que pensara que estaba exagerando o perdiendo la cabeza. Con Maya, las conversaciones se volvían superficiales. No podía compartirle el temor que se alojaba en mi pecho cada noche antes de dormir. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los correos, apareció un mensaje distinto, más oscuro, con símbolos que se entrelazaban como un código antiguo, y una frase que me dejó helado. Hablaba de guerreros que no recuerdan sus propias batallas. No tenía remitente, no había manera de rastrear su origen, pero la familiaridad era insoportable. Por primera vez sentí que esto iba más allá de un simple juego. Algo intentaba alcanzarme desde otro tiempo, otra vida quizá. Las noches se convirtieron en pruebas de resistencia. Cada sueño me llevaba más lejos de la realidad. Campos de batalla que se extendían hasta donde la vista no alcanzaba, soldados cayendo a mi alrededor, cuerpos decapitados que parecían mirarme con reproche, como si esperaran algo de mí. Despertaba con el corazón latiendo descontrolado, empapado de sudor, y un miedo sordo que se resistía a desaparecer durante el día. Empecé a notar pequeños detalles en mi entorno que me hacían sentir observado. Objetos ligeramente fuera de lugar en mi habitación, sombras que se deslizaban al borde de mi visión y un frío repentino que recorría el aire mientras estudiaba o jugaba videojuegos. Intenté convencerse de que era paranoia, consecuencia del estrés y las noches sin dormir, pero la sensación de que alguien o algo me vigilaba era demasiado concreta. En los pocos momentos de calma, trataba de centrarme en la rutina, pasar tiempo con Maya, ayudar a mi padre en pequeñas tareas de la casa y recorrer los mercados del barrio. Sin embargo, la línea entre lo real y lo soñado se volvía difusa. Caminaba por calles conocidas y sentía que los adoquines y las casas coloridas se transformaban en paisajes de guerra, con el eco de cascos y el chirrido del metal. Esa mezcla de cotidianeidad y pesadilla me dejaba exhausto y temeroso de lo que vendría. La última noche antes de que decidiera poner límites al juego, tuve un sueño que me dejó paralizado incluso al despertar. No solo presenciaba la batalla, era parte de ella. Mi cuerpo estaba allí, golpeando y siendo golpeado, y a pesar de la confusión y el terror, reconocí mi propio rostro entre los guerreros caídos. Sentí algo profundo, una conexión que trascendía el tiempo y la lógica, una sensación de que aquello no era solo un sueño, sino un recuerdo que no pertenecía a esta vida. Desperté temblando, con el sudor pegado a mi piel, y supe que algo estaba intentando comunicarse conmigo. Aquella noche, mientras intentaba dormir, sentí un cambio en el aire de mi habitación. No era un frío común ni un viento que atravesara la ventana. Era algo más pesado, denso, como si el espacio mismo se comprimiera a mi alrededor. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una sensación de alerta recorrió mi cuerpo. Me quedé inmóvil, esperando que fuera solo mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Fue entonces cuando lo vi. La figura apareció entre las sombras, erguida y solemne. Vestía una armadura medieval, desgastada por el tiempo y la guerra, y su rostro estaba incompleto. Le faltaba la cabeza. Sin embargo, de alguna manera, su presencia me resultaba familiar, perturbadoramente familiar, como si lo hubiera conocido en otra vida que no recordaba conscientemente. El aire a su alrededor olía a metal oxidado y tierra húmeda, y cada respiración me costaba más que antes. No hubo palabras,
solo una comunicación silenciosa que atravesó mi mente. Sentí sus recuerdos, sus miedos y su rabia en la batalla. Vi soldados cayendo, caballos heridos, aldeas incendiadas. Fue abrumador, y por un instante pensé que perdería la cordura. Mi habitación se mezclaba con los campos de batalla de mis sueños. Los límites entre la realidad y la memoria de aquel guerrero se desdibujaban por completo. Al intentar levantarme, sentí que mi cuerpo estaba pesado, como si mi propia voluntad no bastara para moverme. La figura se acercó, y un torrente de imágenes me invadió. Era yo, pero en otra época, luchando con furia y desesperación. Vi mi propia decapitación, el miedo de mis compañeros y la brutalidad de la guerra. Mi mente no podía procesar si aquello era un recuerdo real, un sueño lúcido o algo completamente sobrenatural. Durante horas, o tal vez minutos, no podía distinguir el tiempo. La figura continuó mostrándome escenas de batallas, de estrategias y de traiciones. Cada imagen me dejaba exhausto y tembloroso, y una mezcla de fascinación y horror se instaló en mi pecho. Por momentos sentía que podía recordar mi vida pasada, pero cada intento de razonar hacía que todo se desmoronara, dejándome solo con la incertidumbre. Mi respiración era irregular, y a veces sentía que el espíritu tocaba mi mente con delicadeza, como si intentara enseñarme algo sin causarme daño. Sin embargo, cada contacto dejaba una marca en mi conciencia: miedo profundo, nostalgia inexplicable y la sensación de que estaba conectado a un pasado que no comprendía completamente. Intenté gritar, pero mi voz parecía atrapada en un vacío entre lo real y lo imaginario. A la mañana siguiente, desperté empapado de sudor, con el cuerpo dolorido y la sensación de haber corrido kilómetros sin moverme. Miré mi habitación y todo parecía normal, pero sabía que la presencia seguía allí, silenciosa, observándome desde el borde de mi realidad. La incredulidad se mezclaba con un temor que no podía explicar. ¿Estaba perdiendo la cabeza o realmente había contacto con algo más allá de mi vida actual? Intenté continuar con mi rutina, pero cada paso se sentía pesado, como si la realidad estuviera filtrándose a través de un velo que me mostraba fragmentos de aquel pasado guerrero. El juego en línea, los correos extraños y mis sueños ya no eran coincidencias. Algo me estaba buscando, y la figura del guerrero decapitado había dejado claro que no desaparecería mientras no comprendiera lo que había sido. Una parte de mí quería alejarse, ignorar todo, pero otra parte sabía que debía enfrentar lo que fuera que me conectaba con esa vida pasada. Decidí alejarme del juego por completo. Desinstalé todo, bloqueé los correos y prometí no volver a acercarme a aquel mundo que me había atrapado. Pensé que con eso podría recuperar cierta normalidad, concentrarme en la universidad y pasar tiempo con Maya y mi padre sin sentir el peso de esos recuerdos que no comprendía. Sin embargo, incluso al dejar atrás el juego, algo dentro de mí seguía alerta, como si el pasado se resistiera a quedarse enterrado. Las noches continuaban siendo difíciles. A veces, al cerrar los ojos, volvía a ver los campos de batalla, los soldados cayendo y la figura sin cabeza acercándose con la misma solemnidad de siempre. No podía controlar esos sueños, ni distinguir si lo que veía era un recuerdo o una invención de mi mente cansada. Sentía que algo estaba tratando de comunicarse, y aunque no entendiera qué, el miedo y la fascinación se mezclaban de manera imposible de ignorar. Mi rutina diaria empezó a cambiar. Caminando por Guadalajara, veía los mercados, las calles y los colores que siempre me habían resultado familiares, pero de alguna manera parecían distorsionarse en fragmentos de memoria medieval. Cada ruido, cada sombra al borde de mi visión me hacía dudar. ¿Estaba realmente allí o era parte de aquella vida pasada intentando surgir? Esta incertidumbre me agotaba y me mantenía alerta incluso durante el día. Maya notó que estaba más callado, distraído, y que a veces me perdía en mis pensamientos mientras realizaba tareas simples. Intentaba hablar con mi padre, pero no encontraba las palabras. Temía que me tomara por loco si mencionaba siquiera la existencia del espíritu.
La sensación de soledad se intensificaba y comprendí que había un límite entre compartir mi miedo y proteger a los demás de él, aunque eso me dejara cargando todo el peso solo. A veces me sorprendo preguntándome si alguna vez dejaré de ver al guerrero o si su presencia está destinada a acompañarme hasta que comprenda lo que significa. El miedo no desaparece, pero tampoco lo hace la curiosidad, y siento que algo dentro de mí permanece conectado a esa vida que no puedo recordar por completo. Es como si mi existencia actual y aquella vida pasada se hubieran entrelazado de manera irreversible. Hoy sigo con mi rutina, asistiendo a la universidad y ayudando en casa, intentando vivir lo más normalmente posible. Pero cada noche me recuerda que no puedo escapar por completo de lo que he visto. Los sueños persisten, vívidos y dolorosamente reales, y me dejan con la misma pregunta que no sé si quiero responder. ¿Fui realmente aquel guerrero? ¿O todo esto es una ilusión de mi mente? Y mientras no lo descubra, el eco de esa vida pasada seguirá allí, vigilándome en silencio, siempre presente. Me llamo Susana. Recuerdo claramente el día en que mi padre me llamó para decir que había conseguido un piano antiguo en un remate de Guadalajara. Siempre me había fascinado la música, pero nunca había tenido un piano propio. Mis clases se limitaban a los instrumentos del conservatorio y a tocar en la sala común del apartamento donde vivo con mis compañeros. Cuando entró al departamento con aquel instrumento cubierto por una manta polvorienta, sentí una mezcla de sorpresa y emoción que me hizo sonreír sin poder contenerme. El piano era imponente y oscuro, con una madera que parecía haber absorbido los años, marcada por rasguños y manchas que contaban historias invisibles. Mi padre me explicó que había pagado muy poco, que no sabía mucho de pianos antiguos, pero que pensó que podría ser un regalo especial. Mientras lo colocábamos en la sala, tuve que mirar cuidadosamente cada tecla. Algunas parecían hundirse más de lo normal, y la tapa tenía un golpe viejo que llamaba la atención, como si alguien hubiera cerrado con fuerza muchas décadas atrás. Al día siguiente, decidí probarlo. Coloqué mis manos sobre las teclas y empecé a tocar algunas melodías sencillas. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Algunas teclas se movían mínimamente, apenas perceptibles, y producían fragmentos de melodías que no lograban completarse. Me detuve, convencida de que mi mente jugaba trucos. Quizás el cansancio de la universidad me hacía imaginar sonidos que no existían. Con el paso de los días, los fragmentos de música continuaron apareciendo, incluso cuando no estaba en casa. Mis compañeros comentaban que habían oído algo extraño al pasar por la sala, pero siempre asumían que era mi práctica diaria. Sin embargo, había ocasiones en las que el apartamento estaba completamente vacío. Y aún así, se escuchaban esas notas cortas, inconexas, que comenzaban y terminaban sin lógica. Era una sensación extraña, como si el piano quisiera decir algo que no podía completar. Comencé a sentir un ligero temor, mezclado con fascinación. Cada vez que me acercaba al piano, la madera parecía más fría de lo normal, y el aire a su alrededor tenía un olor a madera vieja y cera, aunque no hubiera velas encendidas. Intenté racionalizarlo, pensando que la temperatura de la habitación o la expansión de la madera podrían hacer que las teclas se movieran solas. Pero cada noche, al acostarme, los fragmentos de melodía se repetían en mis sueños de manera inquietante, acompañados de sombras encapuchadas que bailaban al ritmo de esa música interrumpida. Mis pesadillas se volvieron más vívidas, con figuras danzando lentamente, sus movimientos sincronizados con notas que apenas alcanzaba a reconocer. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo la música aún resonando en mis oídos. Intentaba explicarme que era producto del estrés o de mi imaginación, pero no podía negar la conexión entre lo que escuchaba en el piano y lo que veía en mis sueños. Una tarde, decidí grabar un pequeño ensayo mientras salía del departamento. Cuando regresé, revisé la grabación y no podía creer lo que escuchaba.
fragmentos de melodías tocadas en momentos en que no había nadie en casa. Mi racionalidad se tambaleaba. Algo en ese piano parecía tener vida propia, y no era simplemente una cuestión de sonido o mecánica. Esa sensación de intranquilidad se instaló en mi día a día. Cada vez que pasaba frente al piano, sentía una especie de expectativa silenciosa, como si me observase. Comencé a evitar ciertas áreas del apartamento, y aunque trataba de continuar con mis estudios y vida normal, una parte de mí ya sabía que algo extraño, tal vez inquietante, acababa de comenzar. Con el paso de los días, la música del piano empezó a intensificarse de una manera que no podía ignorar. No se trataba solo de fragmentos dispersos, sino de notas que parecían responder a mi estado de ánimo. Cuando estaba ansiosa por los exámenes o por problemas con mis compañeros, la melodía se volvía lenta, arrastrada, casi como un lamento. Me preguntaba si estaba imaginando demasiado, pero no podía negar la sincronía entre mis emociones y lo que escuchaba. Intenté grabar durante toda la noche, dejando el micrófono encendido mientras salía al centro para clases y prácticas. Cuando revisé las grabaciones, el corazón me dio un vuelco. En varias de ellas se escuchaban fragmentos de melodías que no recordaba haber tocado, notas aisladas que subían y bajaban con un ritmo extraño, incompleto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que no había nadie más en el apartamento. Mis compañeros comenzaron a notar cambios en mi comportamiento. Estaba más callada, evitaba la sala y me mantenía concentrada solo en mis libros y partituras. Ellos me preguntaban si estaba cansada o preocupada, pero yo solo podía pensar en el piano y en cómo había algo vivo en él, algo que parecía observarme y reaccionar a mi presencia. La sensación de que no estaba sola, incluso cuando todo estaba vacío, se volvió constante. Una tarde, al volver de la universidad, encontré el piano con varias teclas presionadas, como si alguien hubiera intentado tocar una pieza completa. Revisé cuidadosamente todo el departamento, pero no había señales de intrusión. La presión en el pecho y el miedo que sentí en ese momento fueron tan intensos que apenas pude respirar. Comprendí que aquello no era un simple juego de la madera o del clima. El piano tenía un comportamiento deliberado y autónomo. Empecé a percibir otros detalles extraños, un leve olor a cera quemada que aparecía cerca del piano, como si alguien hubiera encendido velas, aunque no hubiera ninguna, y un frío intenso que se concentraba en el área donde estaba el instrumento. Intenté mantenerme racional, explicando todo como efectos de la imaginación o del estrés, pero los fenómenos continuaban aumentando y la sensación de inquietud se hacía más difícil de ignorar. Mis pesadillas también se intensificaron. Las figuras encapuchadas comenzaron a bailar de forma más definida, casi sincronizadas con la música del piano. En ocasiones, despertaba creyendo que las escuchaba aún después de abrir los ojos, un sonido que resonaba en la habitación vacía y me dejaba paralizada. La línea entre el sueño y la realidad comenzaba a desdibujarse y no sabía cómo diferenciar una cosa de la otra. Trataba de continuar con mi rutina, concentrándome en las clases, en la práctica con mis compañeros y en mis estudios de teoría musical, pero siempre estaba pendiente del piano, esperando cualquier indicio de movimiento o sonido extraño. Cada vez que pasaba cerca, sentía como si el instrumento evaluara mi reacción, midiera mi miedo. Esa tensión constante empezó a afectar mi concentración, mis hábitos de sueño y mi bienestar general. Un día, al revisar la grabación nocturna más reciente, comprendí que no era imaginación. El piano tocaba solo incluso cuando todos estábamos fuera. Esa evidencia me dejó aterrada y, al mismo tiempo, fascinada. Sabía que algo estaba comenzando, algo que no podía controlar, y que la presencia del piano en mi vida diaria estaba alterando la percepción de la realidad. A partir de ese momento, supe que la situación no haría más que empeorar, y el miedo se instaló como un huésped silencioso en mi apartamento. Aquella noche, el apartamento estaba completamente silencioso. Mis compañeros habían salido a una reunión, y yo decidí quedarme para estudiar. Apenas me senté en el escritorio,
Escuché un susurro de notas que provenía de la sala. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se volvió más claro, más insistente. Una melodía corta, interrumpida, exactamente como las que había escuchado en los días anteriores. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un frío recorrió mis brazos y mi nuca. Me levanté con cautela y me acerqué al piano. Las teclas se movían solas, presionadas de manera irregular, tocando fragmentos de una pieza que nunca había aprendido. La madera crujía bajo la presión invisible, y la sensación de que el instrumento estaba vivo me hizo retroceder unos pasos. El miedo me dejó paralizada, pero al mismo tiempo algo en mí quería comprender, quería ver hasta dónde llegaría este fenómeno. De repente, la tapa del piano comenzó a batir sola, golpeando con fuerza contra la madera, haciendo eco en toda la sala. El sonido me hizo saltar y sentí un nudo en la garganta que me impedía gritar. Cada golpe parecía acompasarse con la música, como si el piano estuviera ejecutando un ritual que yo no podía detener. Intenté acercarme para calmarlo, para cerrar la tapa, pero un frío intenso y un peso invisible me hicieron detenerme, congelada frente a aquel objeto que había sido mi alegría y que ahora se había convertido en mi terror. Las sombras de mis pesadillas aparecieron en mi mente con una claridad escalofriante. Las figuras encapuchadas danzaban en sincronía con las notas, sus movimientos fluidos pero amenazantes, como si la música dictara su existencia. La línea entre lo real y lo imaginario desapareció. Sentí que el piano y aquellas figuras formaban parte de un mismo mundo paralelo que se había filtrado en mi apartamento. Mi respiración se aceleraba y un sudor frío me empapaba la frente mientras trataba de recordar que debía mantener la calma. En un momento, el piano pareció levitar ligeramente, apenas unos centímetros, pero suficiente para que el sonido rebotara de forma extraña en las paredes. El eco de la tapa golpeando y las notas que se interrumpían de manera abrupta me envolvían como un abrazo imposible, aterrador. Cada fragmento de melodía se sentía incompleto, desesperado, como si algo en el instrumento quisiera comunicarse pero no pudiera. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de miedo, fascinación y culpa por haber dejado que algo así entrara en mi vida. No podía moverme ni hablar, solo observar. Cada golpe de la tapa, cada tecla presionada por manos invisibles, me recordaba que estaba sola, vulnerable, y que la realidad que conocía había sido alterada por aquel piano. Los recuerdos de mis pesadillas se mezclaban con el presente, y por un instante dudé si estaba despierta o si todo era un sueño imposible. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero todo lo que lograba era sentir un terror profundo y absoluto. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron minutos, el piano comenzó a calmarse lentamente. Las teclas dejaron de moverse, la tapa cesó de golpear y el silencio llenó la sala. Mi cuerpo temblaba y me senté en el suelo sin fuerzas, con la mirada fija en aquel instrumento que me había dado alegría y ahora me había robado la tranquilidad. La sensación de presencia, de vigilancia, no desapareció del todo. Sabía que algo había quedado dentro de esas notas incompletas, como un recuerdo imposible de borrar. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, viendo las calles de Guadalajara desiertas, con la música y las figuras danzantes grabadas en mi memoria. Sabía que algo había cambiado para siempre. El piano ya no era un regalo inofensivo, sino un objeto que guardaba secretos que no entendía y que me habían llevado al límite de mi miedo. Y aunque la calma había regresado momentáneamente, una parte de mí ya sabía que la historia no terminaría hasta que me deshiciera de él. Decidí que no había otra opción. Debía deshacerme del piano. Cada noche en la que me quedaba sola, recordaba la música interrumpida, los golpes de la tapa y la sensación de que algo me observaba desde su interior. Mis compañeros y mi padre ayudaron a organizar su traslado. Yo los acompañé en silencio, con un nudo en la garganta y un temor que no podía explicar. Mientras lo movíamos, sentía como si el piano emitiera un último suspiro contenido en su madera vieja, una presencia que parecía consciente de que lo estaba abandonando.
Cuando lo colocamos en el camión de mudanzas, el silencio se volvió absoluto. No hubo notas, ni movimientos, ni rastro del frío intenso que antes lo rodeaba. Pero aún así, sentí un vacío extraño, como si hubiera arrancado algo más que un objeto físico de mi apartamento. Durante el trayecto hacia su nuevo destino, no podía dejar de pensar en todas las noches que pasé despierta, escuchando fragmentos de melodías incompletas y soñando con figuras encapuchadas danzando en la penumbra. Al regresar al apartamento, la normalidad parecía reinstalarse lentamente. Las habitaciones ya no estaban impregnadas de olor a cera ni de frío concentrado. La música interrumpida había desaparecido y con ella la sensación de presencia que me había acompañado durante semanas. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de donde había estado el piano, un escalofrío recorría mi espalda, recordándome que lo que viví había sido real y que no era algo que pudiera olvidar con facilidad. Durante los días siguientes intenté volver a mi rutina, estudiar, tocar partituras en el teclado del conservatorio y concentrarme en las clases. Pero cada vez que escuchaba un piano, aunque fuera en otra casa o en grabaciones, sentía que las notas cortadas me miraban, como si todavía llevaran dentro la memoria de aquel instrumento antiguo. La sensación de vulnerabilidad y de misterio se había instalado en mi interior, y aunque mi vida continuaba, la experiencia había dejado una marca imborrable. A veces recordaba las figuras encapuchadas de mis sueños y la sincronía perfecta con la música que el piano parecía ejecutar. Me preguntaba si habían existido realmente o si eran manifestaciones de mi mente agotada, pero la intensidad de la experiencia me convencía de que algo más había sucedido. La música interrumpida se había convertido en un recuerdo que me perseguiría, silencioso y persistente, mucho después de que el piano se fuera. Al contar esta historia, todavía siento un estremecimiento. Sé que el piano ya no está y que los fenómenos cesaron, pero el miedo y la fascinación permanecen. Cada nota inconclusa, cada golpe de la tapa en mis recuerdos, es un recordatorio de que a veces los objetos más inofensivos pueden guardar secretos que nos desafían a comprender la línea entre lo real y lo imposible. Y aunque mi vida haya vuelto a la normalidad, la experiencia con aquel piano antiguo me enseñó que ciertos recuerdos nunca desaparecen y que algunas melodías interrumpidas permanecen resonando en nuestra memoria para siempre. Mi nombre es Abner. Desde que me mudé a la oficina en la avenida Chapultepec, sentí algo extraño en el ambiente. El edificio antiguo, con sus pisos de madera que crujían al caminar y las paredes que conservaban el olor de cera vieja, siempre me pareció acogedor durante el día. Pero cuando llegaba la noche y la mayoría de los empleados ya se había ido, el silencio se volvía pesado, casi opresivo. Caminaba por los pasillos estrechos pensando en lo absurdo que era sentir miedo en un lugar donde solo trabajaba. Al principio fueron cosas pequeñas. Una pluma que dejaba sobre mi escritorio desaparecía sin explicación. Los clips que dejaba ordenados en un pequeño recipiente se esparcían como si alguien los hubiera tomado y vuelto a poner al azar. Intenté convencerme de que era mi distracción o que algún compañero distraído movía las cosas, pero la sensación de incomodidad no me abandonaba. Esa mezcla de confusión y molestia empezó a acompañarme cada vez que revisaba mi escritorio. Una tarde, mientras apagaba la luz antes de salir, la cafetera que siempre estaba encendida de manera automática se rompió de repente. Revisé el enchufe, el cable y la máquina. Todo parecía en perfectas condiciones. El sonido seco del cristal al romperse resonó en todo el pasillo y me dejó paralizado unos segundos. Respiré hondo y traté de racionalizarlo, repitiéndome que los aparatos fallan sin razón aparente, pero un escalofrío recorrió mi espalda y me obligó a salir del lugar más rápido de lo habitual. Comencé a notar un murmullo constante, apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando a medio suspiro, pero nunca alcanzaba a comprender palabras.
Estaba seguro de que, a veces, los ruidos provenían de la calle o del viento filtrándose por las ventanas, pero otras veces, el sonido parecía provenir de los pasillos vacíos justo detrás de mí. La tensión se acumulaba y mi corazón latía más rápido con cada paso que daba hacia mi escritorio. Cuando estaba enfermo y me obligaba a seguir trabajando, la sensación se intensificaba. Era como si algo respirara detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. El miedo se mezclaba con un cansancio que no era solo físico. Sentía la piel erizada, un nudo en la garganta y la mente buscando explicaciones lógicas que no llegaban. Cada ruido, cada sombra, me hacía mirar de reojo los rincones de la oficina, aunque sabía que no había nada allí. Los pasillos, antes familiares, empezaron a sentirse ajenos. Las luces fluorescentes que parpadeaban y el eco de mis propios pasos creaban un ambiente que me resultaba inquietante. Me sorprendía a mí mismo revisando varias veces la misma puerta, el mismo baño, intentando comprobar que nada había cambiado, aunque sabía que todo estaba en su lugar. El lugar parecía respirar conmigo, como si tuviera vida propia. A veces, mientras caminaba por el corredor hacia la cocina para tomar café, sentía que el aire se hacía más denso, más frío. Un sudor frío recorría mi espalda y mis manos se enredaban nerviosas con el cable del cargador. Trataba de ignorarlo, de concentrarme en tareas sencillas como revisar correos, pero cada sonido o sombra que se movía al borde de mi visión me dejaba alerta, con la sensación de que alguien más estaba ahí, observándome, aunque nunca apareciera. Esa primera etapa fue la que más me confundió. La línea entre lo real y lo que podía ser mi imaginación empezó a desdibujarse. Cada pequeño incidente me dejaba con preguntas sin respuesta y un peso creciente en el pecho. Aprendí a caminar más despacio por los pasillos, a mirar atrás sin que nadie me viera y a aceptar un hecho que, aunque aún no podía nombrar, me hacía sentir que ya no estaba completamente solo en aquel edificio antiguo de la avenida Chapultepec. Con el paso de los días, los incidentes dejaron de ser simples desapariciones de objetos. Una tarde, al salir del baño después de lavarme las manos, noté algo que me heló la sangre. El reflejo de un hombre mayor detrás de mí en el espejo. Estaba vestido con ropa sencilla, como la que imaginaba que usarían los residentes antiguos de la casa para personas mayores que había sido aquel edificio. Al girarme, no había nadie, pero la imagen había sido tan nítida que por un momento creí que mi mente me estaba jugando una broma cruel. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera nuevamente en los pasillos. Estaba parado, inmóvil, con la mirada fija en mí. Al volver la cabeza para acercarme, como si quisiera confrontarlo, desaparecía sin dejar rastro. La sensación que me quedaba era de un frío intenso en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Mis piernas se entumecían y mi corazón latía con fuerza. Cada encuentro me dejaba un nudo en la garganta que tardaba horas en desaparecer. Durante los días siguientes, los susurros volvieron cada vez más claros, pero siempre sin palabras entendibles. A veces parecían venir del final del pasillo, otras desde la oficina vacía contigua a la mía. No podía concentrarme en el trabajo y la ansiedad se volvió constante. Cada vez que me levantaba para ir por café o imprimir algún documento, miraba los rincones del pasillo y sentía que algo me observaba, aunque el espacio estuviera desierto. La respiración detrás de mí se volvió más frecuente, especialmente cuando trabajaba hasta tarde y estaba cansado. Sentía el aire frío rozando mi nuca, y aunque intentaba explicarlo con la ventilación o corrientes de aire, mi cuerpo reaccionaba como si realmente hubiera alguien allí. Mis manos se humedecían y los músculos se tensaban. Cada paso que daba era cauteloso, y cada vez que escuchaba el eco de mis propios pasos, me preguntaba si no era otro el que caminaba junto a mí. Un día decidí acercarme al vigilante del edificio, buscando alguna explicación. Me contó que había visto cosas extrañas también, pero no quiso entrar en detalles, como si tuviera miedo de hablar demasiado. Su discreción me inquietó aún más. No era solo mi imaginación. Había otros que habían notado que aquel lugar conservaba la memoria de quienes habían vivido y muerto allí.
Sentí un alivio mezclado con miedo, porque la confirmación de que no estaba solo también significaba que lo inexplicable era real. A medida que pasaban los días, los objetos en mi escritorio empezaron a moverse de manera más frecuente y notoria. No era casualidad ni distracción. Los bolígrafos desaparecían y reaparecían, mis notas se desordenaban y la sensación de alguien tocando ligeramente las cosas era innegable. Cada vez que miraba alrededor, nadie estaba allí, y aún así el efecto de presencia era tangible, casi físico. La tensión aumentaba en los momentos más solitarios. Al caminar hacia el elevador o al revisar los archivos en el fondo del pasillo, sentía la mirada de alguien siguiéndome, invisible pero intensa. Mi respiración se aceleraba y sentía que cada sombra se movía a su propio ritmo, diferente al mío, como si el edificio mismo jugara con mi percepción. La incertidumbre me volvía más vigilante y la ansiedad comenzó a afectarme también fuera de la oficina. Comencé a aceptar que algo habitaba aquel edificio y que no podía ser ignorado. Cada encuentro, cada sonido, cada sombra me enseñaba que aquel lugar tenía historia, memoria, y que las almas de quienes habían vivido allí no habían partido del todo. No podía explicar por qué algunas personas eran sensibles a esto y otras no, pero yo había cruzado un límite y desde ese momento mi relación con la oficina dejó de ser solo laboral. Era una relación con algo que estaba ahí, siempre presente, y que observaba mis movimientos y emociones sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Una noche decidí quedarme hasta más tarde, trabajando en un proyecto que necesitaba entregar a la mañana siguiente. El edificio estaba en completo silencio, excepto por el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Cada crujido del piso y cada sombra me hacían sobresaltar, pero esta vez llevaba el celular en la mano, decidido a registrar cualquier cosa que pudiera aparecer. Había llegado un punto en que sentía que necesitaba una prueba, algo que confirmara lo que había estado experimentando durante semanas. Caminando hacia la sala de reuniones, lo vi. Al fondo del corredor, un hombre mayor estaba parado, inmóvil, con su mirada fija en mí. Era el mismo que había visto en los reflejos del baño y en los pasillos. Mi corazón se aceleró y un frío intenso recorrió mi espalda. Sin embargo, mantuve el celular frente a mí y empecé a grabar. La figura no se desvaneció como antes. Parecía sólida, tangible, caminando lentamente hacia un lado del pasillo, manteniendo los ojos fijos en mí mientras yo no podía moverme ni apartar la vista. Cada paso que daba la figura parecía pesar en el aire. El silencio absoluto del edificio aumentaba la sensación de irrealidad, y a pesar del miedo, sentí una mezcla de fascinación y terror. Mi respiración era rápida, casi temblorosa, y un sudor frío me recorría la frente. Mientras grababa, podía escuchar mi propio corazón golpeando en mis oídos, y de fondo, un murmullo apenas perceptible, como si el pasillo mismo respirara junto a nosotros. Al girarme un poco para ver la reacción de la figura, sentí que me observaba de una manera que no era hostil, pero sí intensa. Sus ojos transmitían soledad, abandono y una especie de súplica silenciosa que me hizo estremecer. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y la realidad del edificio antiguo se mezcló con la presencia de alguien que no pertenecía a este mundo. Cuando revisé el video más tarde, el hombre seguía allí, caminando lentamente, con cada detalle nítido, su rostro arrugado, sus manos descansando a los lados, la mirada fija en mí. Algunos compañeros que vieron la grabación quedaron visiblemente alterados. Aunque no querían hablar del tema abiertamente, sus gestos y sus miradas lo decían todo. No era algo que pudiera ignorarse. A partir de ese momento, no hubo duda en mi mente. No estaba imaginando nada. El hombre existía en aquel espacio, con una rutina silenciosa que no podía comprender del todo. Los objetos que se movían, los susurros, la sensación de respiración detrás de mí, todo cobraba sentido como parte de su presencia. La evidencia era clara, tangible y al mismo tiempo profundamente perturbadora. Esa noche me costó trabajo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos,
veía la figura en los pasillos, caminando despacio, observándome en silencio. Una mezcla de miedo y compasión me llenaba el pecho. Miedo por lo desconocido y compasión por alguien que parecía atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. La sensación era tan real que me costaba distinguir si estaba soñando o si la oficina realmente albergaba a aquel hombre solitario. Antes de irme a dormir, encendí una vela en mi cuarto y recé en voz baja, pidiendo que encontrara descanso y luz. Sentí que, aunque la grabación era prueba suficiente para otros, había algo más profundo en juego, una historia de soledad y abandono que merecía respeto. El miedo no desapareció por completo, pero por primera vez sentí que podía convivir con la presencia del hombre sin que el terror me paralizara. Después de la grabación, decidí tomar un enfoque diferente. Comencé a hacer oraciones discretas para que aquel hombre encontrara la luz y pudiera descansar en paz. Cada tarde, antes de salir de la oficina, prendía una pequeña vela en la iglesia cercana, pidiendo por las almas que habían quedado solas en aquel edificio antiguo. Sentí que estas acciones, aunque sencillas, traían un alivio lento, como si el ambiente se suavizara y los pasillos se volvieran menos opresivos. Los fenómenos comenzaron a disminuir gradualmente. Los objetos dejaron de desaparecer de mi escritorio, los susurros se volvieron esporádicos y la sensación constante de respiración detrás de mí se redujo a momentos aislados. Cada encuentro que antes me había llenado de terror ahora se volvió más breve y menos intenso. Sin embargo, nunca desapareció del todo. Aún podía sentir de vez en cuando esa mirada silenciosa observándome desde el final del pasillo o el frío rozando mi nuca. Con el tiempo aprendí a convivir con esa presencia. Caminaba por los corredores con cautela, pero sin miedo paralizante, reconociendo que aquel hombre era parte del pasado del edificio y que su historia merecía respeto. Empecé a notar que mi propia percepción había cambiado. Estaba más atento a los detalles, más consciente de los sonidos, los reflejos y las sombras que antes ignoraba. La experiencia me hizo sentir que la vida y la muerte podían coexistir en el mismo espacio y que la soledad dejaba huellas que no siempre desaparecen. Algunos compañeros comentaban, en voz baja, que la oficina se sentía más tranquila últimamente. Nadie hablaba abiertamente del hombre mayor, pero todos reconocían que algo había cambiado en el edificio. Yo entendía que no era casualidad. Mi respeto y mis oraciones parecían haber creado un vínculo silencioso con esa presencia. No era amistad, ni siquiera una comunicación directa, pero había algo que nos mantenía conectados sin palabras. A veces, cuando trabajo solo por la noche, siento esa respiración ligera detrás de mí o un escalofrío recorriéndome la espalda. No hay susto paralizante como antes, solo una conciencia tranquila de que alguien observa desde la distancia, silencioso, sin intención de hacer daño. Es un recordatorio constante de que algunas almas, aunque olvidadas por los vivos, no se marchan del todo y necesitan que alguien recuerde que existieron. Hoy camino por los pasillos con respeto y paciencia, entendiendo que aquel edificio guarda historias que no siempre se cuentan. La sensación de presencia sigue ahí, pero ya no es terror, sino una mezcla de compasión y solemnidad. Cada vela que enciendo en la iglesia, cada oración que hago, me recuerda que aunque los fenómenos disminuyan, la memoria de quienes vivieron y murieron en aquel lugar permanece viva, y que yo, de alguna manera, soy testigo y guardián de ese recuerdo. Me llamo Valeria, tengo 24 años y trabajo como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Guadalajara. Vivo sola en un pequeño apartamento en el barrio de Lafayette, un edificio antiguo con paredes finas y ventanas que crujen con el viento nocturno. Hasta esa noche, me sentía feliz en mi relación con Julio. Compartíamos momentos sencillos, caminatas por la ciudad y cenas en restaurantes cercanos, y creía que todo marchaba bien entre nosotros,
sin sospechar que una sola salida cambiaría mi tranquilidad por completo. La noche empezó con la emoción típica de una salida que prometía diversión. Me había arreglado con cuidado, escogiendo un vestido que combinara con mi estilo habitual, elegante pero sin exageros, con bordados discretos que reflejaban mi gusto por la moda mexicana. Mientras caminaba hacia la casa de Julio, sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo, imaginando la música, las luces y los amigos con los que compartiríamos la noche. Al llegar a la fiesta, lo primero que noté fue el bullicio. Risas, charlas cruzadas y la música que llenaba todo el salón. La decoración era sencilla pero acogedora, con luces cálidas y mesas con botanas típicas, como cacahuates enchilados y refrescos de tamarindo. Sin embargo, Julio no estaba a la vista, y ese primer instante de duda me dio un pequeño escalofrío. Decidí recorrer la fiesta con la esperanza de encontrarlo entre la multitud. Observaba a los invitados con familiaridad. Algunos conocidos del trabajo, otros amigos de amigos, todos mezclados en grupos pequeños. La música era animada, pero mis pasos se sentían torpes, como si cada risa ajena aumentara mi sensación de incomodidad. Un comentario de un invitado me golpeó más de lo esperado. Julio había estado allí con otra chica. Mi corazón se aceleró y sentí que un calor extraño subía por mi pecho, mezclando confusión con ira. Cada palabra, cada gesto de los demás parecía teñido de una burla silenciosa hacia mí. La mezcla de incredulidad y enojo me hizo sentir atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Intenté averiguar dónde estaba Julio, haciendo preguntas sutiles, esperando que alguien me guiara hacia él. Pero nadie parecía dispuesto a responder, y la indiferencia de los presentes solo aumentaba mi frustración. Cada segundo que pasaba dentro de ese lugar me hacía sentir más pequeña, más ignorada, como si estuviera sola en medio de una multitud. Decidí que ya no podía esperar más. La rabia y la decepción me empujaron a salir del salón, sin mirar atrás. Afuera, el aire fresco de Guadalajara me dio un alivio momentáneo, pero la sensación de injusticia seguía latente. Saqué el teléfono y escribí mensajes furiosos, cortando toda relación con Julio, y prometiéndome que, si lo encontraba, haría valer mi enojo. Caminando por las calles iluminadas por los postes antiguos, sentía que cada sombra me observaba, aunque trataba de atribuirlo a la adrenalina y a mi enojo. El ruido de mis propios pasos parecía resonar más fuerte de lo normal, y cada pequeño crujido de la acera me hacía girar la cabeza. La ciudad se sentía diferente de repente, más intensa, más expectante, como si supiera que algo no estaba bien. Finalmente, llegué a mi edificio. El silencio que encontraba al entrar a mi apartamento no trajo consuelo. Incluso con la puerta cerrada, sentía una presencia que no podía explicar. Me dejé caer en el sillón, tratando de calmar la mente, pero el corazón seguía latiendo con fuerza, recordándome que aquella noche no había terminado, y que la sensación de que alguien me acompañaba comenzaba a instalarse sin que yo pudiera evitarlo. Las siguientes noches, después de la fiesta, fueron extrañas desde el principio. Caminaba por mi apartamento con la sensación constante de que alguien me seguía, un peso invisible que parecía acompañar cada paso. Al principio traté de ignorarlo, pensando que era la ansiedad y el enojo todavía frescos por lo de Julio, pero pronto me di cuenta de que era algo diferente, algo que no pertenecía solo a mis emociones. Una tarde, mientras bajaba las escaleras de mi edificio para sacar la basura, tuve la primera visión clara. Una joven con un vestido largo de fiesta, demasiado elegante para caminar por la calle, aparecía a unos metros detrás de mí. No volteaba, no hablaba, pero algo en su forma de caminar me hizo sentir que cada paso mío era observado, evaluado. Giré varias veces, pero nunca la encontraba. Aún así, la sensación de su presencia se hacía más intensa. Regresando a casa, me aseguré de cerrar la puerta con doble vuelta, intentando que ese frío silencio me protegiera. Pero la quietud del apartamento no traía consuelo. Cada pequeño sonido, el crujido de la madera, un golpe leve en la pared, el murmullo del ventilador, parecía amplificado,
y mi mente lo interpretaba como señales de que no estaba sola. Sentía un frío extraño en la nuca, como si un aliento invisible me rozara. Al principio intenté racionalizarlo: estrés, cansancio, exceso de imaginación. Pero los objetos comenzaron a moverse por sí solos, aunque muy sutilmente. Una silla ligeramente corría de lugar, un libro caía del estante sin razón aparente, y los susurros comenzaron a aparecer, apenas audibles, llamando mi nombre y el de Julio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a escapar de mi pecho. La presencia se volvió más clara con cada día que pasaba. Por fin logré ver una figura pálida de mujer, joven, silenciosa, con los ojos vacíos y penetrantes, que me observaba desde la penumbra del pasillo. No gritaba, no hacía daño, pero su sola existencia llenaba la habitación de un frío profundo y de una sensación de vigilancia constante. Mi respiración se aceleraba cada vez que la veía, y mis manos temblaban mientras intentaba mantener la calma. Desesperada, recurrí a mi tía Amelia, quien siempre había tenido conocimiento sobre estos asuntos. Desde el momento en que entré a su casa, supo que no estaba sola. Con una mirada seria, describió exactamente a la joven que me acompañaba, una alma atrapada, llena de rabia, que había encontrado en mí una especie de refugio. Amelia explicó que no venía con malas intenciones, sino que su conexión conmigo era poderosa y difícil de romper. Realizó un rito de protección, con oraciones, símbolos y palabras que no comprendía del todo, pero que llenaban el aire de un olor a incienso y sal. La figura desapareció durante unos días y sentí un alivio temporal. Sin embargo, el vacío que dejó no era completo. Podía percibir que la energía seguía ahí, latente, como un eco que nunca desaparece del todo. Intenté continuar con mi rutina normal, pero cada noche traía un recordatorio de su existencia. El aire frío, los crujidos, los susurros y la sensación de ser observada volvían con intensidad creciente. Aprendí a caminar con cautela por mi propio hogar, a encender luces innecesarias y a vigilar cada sombra. Esa presencia silenciosa comenzaba a convertirse en parte de mi vida, y el miedo mezclado con una extraña fascinación se asentaba en mí, preparándome para lo que sabía que estaba por venir. Los días posteriores al rito de Amelia trajeron un alivio temporal, pero pronto me di cuenta de que la calma era solo aparente. La presencia volvió más intensa que antes, como si hubiera esperado a que bajara la guardia para manifestarse plenamente. Los objetos se movían con más frecuencia y los susurros eran más claros, llamando mi nombre y el de Julio de manera insistente. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba esos ecos. La ansiedad se mezclaba con un miedo que me dejaba paralizada. Una noche, mientras estaba sentada en el sillón, la vi con claridad. La figura pálida de una joven con vestido de fiesta estaba frente a mí inmóvil, con los ojos vacíos y fijos en los míos. No decía nada, no pedía nada, pero su presencia llenaba la habitación de una tensión insoportable. Sentí un extraño conflicto en mi pecho. Miedo, sí, pero también una especie de compasión, como si pudiera percibir su dolor silencioso. Intenté alejarla, concentrándome en la luz, los amuletos y las palabras que Amelia me había enseñado. Nada funcionó. La figura no se movía, pero su cercanía era insoportable. Sentía su respiración en la nuca, su energía pegada a la mía, y cada intento de expulsarla solo parecía reforzar su insistencia. Comencé a sentir que no era una amenaza, sino una presencia que necesitaba algo de mí, algo que no podía entender del todo. El miedo inicial comenzó a transformarse en una especie de tensión constante. Mi apartamento dejó de sentirse como un refugio y se convirtió en un espacio compartido, donde cada sombra era suya y cada sonido me recordaba que no estaba sola. Caminaba con cautela, revisando detrás de mí, sintiendo sus pasos sincronizados con los míos, aunque nunca lograra verla directamente. Era como vivir con un secreto que todos mis sentidos podían percibir, pero que nadie más notaba. Decidí buscar nuevamente a tía Amelia.
Cuando llegó, percibió de inmediato la fuerza del espíritu, más allá de cualquier rito o oración. Hizo un intento de liberación con palabras más fuertes, mezclando oraciones y símbolos antiguos, pero al final admitió que la conexión era demasiado intensa. Me explicó que el espíritu se había aferrado a mí por empatía, porque mi dolor y mi enojo resonaban con su propia historia de desilusión y pérdida. El peso de sus palabras me golpeó. No era solo miedo lo que sentía, sino también una responsabilidad que no había pedido. La figura ya no solo me seguía, parecía depender de mi energía, de mi estado emocional. Cuando estaba triste, ella se mostraba más intensa. Cuando intentaba ignorarla, sus movimientos y susurros se hacían más insistentes. Empecé a comprender que estaba conviviendo con un ser atrapado entre la vida y la muerte, y que no había forma de obligarla a irse sin destruir esa conexión. Con el tiempo, mi percepción cambió. Aprendí a reconocer sus señales: un cambio en la temperatura del aire, un crujido en la madera, un murmullo apenas audible. Comprendí que, aunque su presencia era perturbadora, también había un intento de cercanía silenciosa, un extraño afecto que no podía clasificar. La tensión se mezclaba con una especie de cuidado. Era aterrador, pero también dolorosamente humano. Finalmente, acepté que mi vida diaria y su presencia estaban destinadas a coexistir. No podía liberarla ni ignorarla sin consecuencias. Tenía que aprender a convivir con esa energía que se había instalado en mi hogar y en mi mente. Cada noche, al apagar las luces y cerrar las puertas, sentía su mirada silenciosa, y aunque el miedo seguía ahí, también había un extraño alivio en saber que no estaba sola, aunque esa compañía fuera de otro mundo y completamente impredecible.